Hola, soy el tutor José Eduardo Carvajal Obando de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Cátedra de Sistemas de Información en Salud. Hoy estaremos viendo la asignatura Anatomía y Fisiología 1 con el tema de terminología del miembro inferior. Es muy importante aclarar que los derechos de autor, materiales y contenidos de toda esta información auditiva, visual y escrita que se expone y es difundida a través de la transmisión de la Universidad Estatal a Distancia, es responsabilidad única y exclusiva de sus autores. La aceptación de estas políticas libera a la UNED de cualquier responsabilidad por concepto de derechos de autor y asume que la persona solicitante del servicio de transmisión dispone de la documentación y permisos que le autorizan exhibir y difundir el material y contenido. Como bien hice mención anteriormente, veremos algo muy breve sobre la terminología del miembro inferior. Algo muy importante es saber de qué se trata la terminología del miembro inferior del cuerpo humano. Antes quisiera que analizáramos la Real Academia Española resume qué es la terminología médica. Y ella nos dice que es la que refiere al conjunto de términos o vocablos específicos utilizados en el ámbito de la medicina. Estos términos permiten describir con precisión el cuerpo humano, incluyendo sus componentes, procesos, condiciones que lo afectan y los procedimientos que se realizan en él. En otras palabras, la terminología médica es un lenguaje especializado que facilita la comunicación entre profesionales de la salud y garantiza una comprensión precisa y uniforme en este campo. Entonces, para simplificar, iremos a ver ciertos términos del miembro inferior que son muy importantes que ustedes los conozcan a la hora de que cuando tengan alguna referencia de algún médico, ya conozcan claramente la importancia de que por qué tenemos que tener en cuenta esta terminología para poder diferenciar y así tener una mejor atención. Iniciamos con las extremidades. Las extremidades se conocen con el prefijo ACR o acro. Cuando una persona se encuentra cianótica de color azul, se dice que es ciano, que viene de cianótico. La piel tiene otro nombre que se dice dermatoderm. Y cuando algo se encuentra muy grande o crecido, utilizamos la palabra megal o megalo. Cuando existe la terminación al, cuando hay dolor, se dice que hay algia. Cuando hay una excisión de alguna herida, es una ectomía. Cuando hay una inflamación, es itis. Cuando se estudia algo por un especialista o logo, ¿verdad? El estudio es ología. La condición de ese instrumento o de esa necesidad o ese espécimen va a ser osis. Y por supuesto, cuando hay una apertura o una abertura, mejor dicho, de piel, lo vamos a conocer como una ostomía. Ya lo vimos anteriormente, ostomía, que es incisión o corte, que tomo es un instrumento que corta. La palabra atonía es la ausencia o deficiencia de la tensión de un tejido o órgano. Articulación cofo-femoral
articulación que une el fémur con el coxal. Articulación femorotibial es la articulación que corresponde a la unión del fémur con la tibia. Articulación femopatelar, articulación o unión del fémur con la patela. Articulación tibiofibular proximal, articulación que une a la tibia con la cabeza del radio. Articulación membrana interósea, membrana que une la diáfisis de los huesos tibial y radial. Articulación tibiofibural distal, es la articulación que une la tibia con la fíbula. Articulación talocrural, que corresponde a la unión de la tibia, la fíbula y el tarso. Articulación subtalar o talocalcánea, que es la unión del talus con la superficie articular posterior del calcáneo. La articulación tarsometatarsianas, que corresponden a las uniones de los 5 huesos metatarsianos y algunos huesos del tarso. Articulaciones intermetatarsianas, que son las uniones entre las bases de los metatarsianos. Y por último, las articulaciones interfalángicas, que son las uniones entre los falanges del pie. Estas terminaciones son sumamente necesarias e importantes de su conocimiento para que a la hora, como lo decía al principio, cuando haya una referencia por algún médico, ya ustedes tengan el conocimiento para poder tener esa apertura del saber y poder entender a la hora de una interpretación de algún examen en específico, como puede ser una radiografía, un TAC, y así podemos darle una atención de calidad a las personas usuarias. Muchas gracias, un lindo día.